Bien, bien. Lección 5 para el 2 de febrero del 2013. Jugando que el Espíritu Santo, como siempre, nos conduzca en las lecciones que cada semana presentamos. La creación y la moralidad. Versículo de memoria, Génesis 2, 16, 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Bueno, lo primero que tenemos que aclarar, ¿verdad? Porque aquí no aparece la definición así concreta, pero sin embargo hay definición en cuanto a esta palabra moralidad. La creación ya la hemos estudiado, y moralidad. En la parte del día lunes, moralidad, en el segundo párrafo nos dice: las relaciones implican responsabilidades y la obligación de dar cuenta de ellas, lo que significa moralidad. O sea que moralidad es la obligación de dar cuenta de las relaciones que establecemos con nuestros semejantes. Las relaciones que implican una responsabilidad. O sea, moralidad es la responsabilidad que tenemos de responder, de dar cuenta de las relaciones que establecemos con los seres humanos. Ese es el concepto que da el folleto el día 28 de enero. Tiene que ver con algo de definir bien lo que implican las responsabilidades, en base a qué se establecen las responsabilidades, por qué dar cuenta. Eso tiene que ver con moralidad. Y esa misma parte del día lunes, ya vamos a ver el domingo, pero para tener claro esta parte de moralidad: conciencia moral es algo que distingue el bien del mal. Es como el discernimiento. Tener conciencia moral es saber distinguir el bien del mal. Y moralidad, la obligación que tenemos de dar cuenta de las relaciones que establecemos con nuestro prójimo. La obligación que tenemos de dar cuenta, ¿verdad?, de la responsabilidad que tenemos frente a las relaciones que sostenemos los unos con los otros. Esa es la idea del folleto. Claro, se va a profundizar en base a qué se establecen estas relaciones, en base a qué se establecen esas obligaciones, en base a qué se establece esa responsabilidad. Ya lo vamos a definir en la medida que desarrollemos la lección. También podríamos decir, ¿verdad?, moral viene del latín mores, significa costumbre, como la adquisición del modo de ser, donde se encuentran los sentimientos, las costumbres y el carácter. A veces se dice que ética es igual a moral. Ética tiene que ver también con comportamiento, con costumbre, relación de lugar. El ethos es el suelo firme, el fundamento de la praxis, la raíz de las que brotan todas las cosas, todos los actos humanos. Eso es lo que es ética. Que tiene que ver con comportamiento, con conducta, con carácter. La parte de la ética. Y va pegado con la moral, ¿verdad? Porque también tiene que ver con esas costumbres que adquirimos, el modo de ser, donde se encuentran los sentimientos, costumbres y el carácter. Otros la definen la moral como el conjunto de reglas o normas por las que se rige la conducta de un ser humano. Dicen concordancia con la sociedad y consigo mismo. Conjunto de reglas y normas. Esta, a partir del domingo, esta definición como que también cuadra con lo que el folleto está desarrollando. Y el día jueves vamos a explicar un poquito más 4 pilares fundamentales sobre los cuales se fundamenta la moral, según los hombres, que vamos a analizarlo a la luz de la palabra de nuestro Dios también. Dice: a la gente le gusta, en la parte introductoria del día sábado, de esta lección del 5 para la lección 5 para el 2 de febrero. Dice: a la gente le gusta hablar de los derechos humanos, desde la Carta Magna 1215 hasta la Declaración Francesa de los Derechos Humanos en 1789 y diversas proclamaciones de las Naciones Unidas. Se promovió la idea de que los seres humanos poseen ciertos derechos inalienables, o sea, no pueden ser
ignorados, derechos que nadie puede quitar de nosotros, son nuestros, porque somos seres humanos, por lo menos, dice entre paréntesis aquí el folleto. Eso es lo que dice la teoría. Pero queda la pregunta, ¿cuáles son esos derechos? Dios también, cuando hablamos de derechos, de responsabilidades que tenemos con los seres humanos, con la patria, con la sociedad donde estamos, con nosotros mismos, pues, responsabilidad hacia nosotros mismos, se está encuadrando dentro de lo que vamos a desarrollar como moral, la creación y la moralidad. Vamos entonces a pormenorizar. ¿De dónde vienen esas reglas, normas que van a conformar la moral de un ser humano? Que entendemos como moral el conjunto de reglas o normas por las que se rige la conducta de un ser humano. ¿Cuáles son las reglas, las normas que te conducen a ti y a mí? Ahora, como cristiano, ¿por qué? ¿Quién establece esas reglas? ¿Por qué yo debo obedecer esas reglas? El tener bien claro estos conceptos hace posible la definición de moral, a un conjunto de reglas que yo acepto, de normas que tienen que ver con mi conducta, con mi carácter. Entonces todo mi sentimiento, toda mi parte cognitiva, conocimiento, va encauzada en base a esas normas y reglas que se establecen. ¿Quién las establece? ¿Por qué debo obedecerlas? Entonces la primera parte de la lección del día domingo dice: nuestra dependencia de Dios. Génesis 2.7 muestra a Dios creando, dice el folleto en la página del domingo 27 de enero, primer párrafo, creando a Adán en forma individual y presenta a este último como un ser moral e inteligente y no como un animal. Dice, bueno, aquí directamente dice como un ser moral porque se establecen reglas, normas, hay algo que obedecer, y en la medida que él se identifica con esas normas y reglas y es obediente a esas normas y reglas, decimos que es un ser moral. Aquí no lo define, pero que sobreentiende, da a entender el autor del folleto. Un ser moral e inteligente y no como un animal. El texto no lo dice, pero podemos imaginar a Dios usando sus manos para modelar con polvo la forma y el tamaño que él quería darle. Uno podría pensar que el soberano del universo no se agacharía ni se ensuciaría las manos para hacer al hombre, pero la Biblia revela al Creador íntimamente vinculado con la creación. La Biblia registra muchas ocasiones que Dios voluntariamente interactuó con su creación. Los ejemplos incluyen Éxodo 32:15, ¿se acuerdan? Con los 10 mandamientos se los dio a Moisés. Lucas 4:40 también, ¿verdad? Allí se presentan situaciones especiales donde se ve también la interacción de Dios con el hombre. Experiencia de cuando Cristo sanaba al ciego, ¿verdad? En Lucas 4:40, Juan 9:6. No solamente el 4:40 el ciego, a todos los enfermos allí, Cristo sanando, Dios mismo, el Creador. Y en Juan 9:6, la experiencia de Jesucristo sanando al ciego. En Génesis 2:16-17 dice la lección: ¿qué mandato le dio Dios a Adán? Dice el texto, ¿verdad? Es el versículo de memoria, abreviando: come de todo árbol. Y también le dice: no comerás del árbol prohibido, porque morirás. La ciencia, la sabiduría del bien y el mal. Podemos preguntar, dice el folleto, ¿qué derecho tenía Dios al establecer reglas para Adán y Eva? Compara esta situación con la de un niño en una familia. En otras palabras, esta primera parte de la lección nos está mostrando el que establece la moral, las reglas, las normas, entendiendo como moral las reglas, las normas. Establece una moralidad para que en esas reglas y normas el hombre sepa lo que es bueno, lo que es malo, lo que es justo, lo que es injusto. El folleto dice, nos imaginamos a Dios, ¿verdad?, allí inclinándose, agachándose para modelar ese muñeco de barro que va a ser la simiente, que va a ser la raíz de todos los seres humanos, ese Adán. No hay que imaginárselo. En Isaías, el capítulo 64, Isaías 64, palabra de Dios, versículo 8, mire cómo dice. O sea, aquí no hay que imaginarse, sino que la palabra lo dice. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos
somos todos nosotros. Isaías 64:8. Obra de tus manos. O sea, es real. Cómo Dios se inclinó, cómo Dios hizo a ese muñeco de barro. O sea, cómo tiene la autoridad. Él es el fabricante, Él es el hacedor. Y como consecuencia tiene derecho de establecer reglas y normas, como lo dice esta primera parte de la lección, que tiene como título Nuestra dependencia del Creador. Él le dice a Adán lo que debe hacer y lo que no debe hacer. En ese primer interaccionar que establece con Adán. Igual como un padre con un hijo. Mientras el hijo está bajo la tutela de uno establece normas y reglas al cual él está, ese niño o esa niña está obligada por creación, por ser hijo nuestro, a obedecer. Lo mismo hizo Dios. Por eso la parte final dice, lee los Salmos 100 y 95, 6, 7. ¿Cómo expresa el salmista nuestra dependencia de Dios? En el Salmo 100, por ejemplo, dice, en base a que somos creados, en base a que Dios nos modeló con sus propias manos, somos obra de sus manos, como dice el libro de Isaías 64:8. Mismo Isaías 60:21 también somos obra de sus manos. Entonces el Señor nos ordena, cantad, Salmo 100, servid con alegría, venid a la iglesia, a mi casa, ¿verdad? Con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no nosotros mismos, pueblo suyo somos. Mire cómo confirma. Yo te pido que vengas, que cante con alegría, que vengan a mí con regocijo. De tal forma que este Salmo 100 nos muestra lo que implica esa dependencia y las reglas y normas, ¿verdad?, que con gozo y alegría uno cumple al aceptar que Dios es nuestro creador. Palabra de Dios, ¿verdad? El otro, el Salmo 95, 6, 7 dice, venid, adoremos, postrémonos delante de nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Es la dependencia. Alguien, así como hay un Estado que hace una constitución, hace un cuerpo de leyes para que las personas se rijan por ellas, pues es el pacto entre todos los ciudadanos, la constitución, para que podamos convivir en paz. El que cumple esas leyes y normas que están allí, desde el punto de vista humano y secular, los hombres pretenden que haya cierta paz al cumplir esas leyes y normas. Entonces, cuando alguien va contra esas leyes y normas, se dice que va contra las buenas costumbres, contra la moral y las buenas costumbres que la sociedad ha establecido. Dios también ha establecido un conjunto de reglas y normas para el buen comportamiento en la sociedad donde tú y yo nos movemos, y también dentro del marco, nada menos y nada más, de lo que es el gobierno de Dios, del reino de Dios. O sea, las reglas y normas que establecen esa moralidad, al tú cumplirla y yo cumplirla, divina, te hacen accesible, te hacen ser un buen ciudadano en cualquier parte del mundo donde uno pueda estar. Por eso ese conjunto de reglas y normas se concentran en esos 10 mandamientos. Ese es el corazón de la moralidad cristiana. Allí está el secreto: amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente y con toda la fuerza en todas las sociedades. Y segundo, amar al prójimo como a sí mismo. Y ese es el resumen nada menos de los 10 mandamientos. En otras palabras, amor. Toda la humanidad estaría en perfecta armonía si el Espíritu Santo pudiera obrar a plenitud en cualquier ciudadano del planeta Tierra y uno lo aceptara, estos principios que acabo de decirle. Eso hace de cualquier ser humano un hombre y una mujer enteramente moral, con una moralidad excelente, teniendo por la moralidad esa capacidad de distinguir el bien del mal. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. El día lunes 28 de enero dice la palabra santa en la lección, pues, Génesis 1, 26 al 28, ¿qué atributo especial se le dio a los humanos que no se le dio a los animales? Muy conocido, ¿verdad? Génesis 1, 26 al 28. Palabra de Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza,
y señoré en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, vuelvo a repetir, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dice esta parte del día lunes, ¿qué es exactamente la imagen de Dios? Este tema ha sido muy debatido y las opiniones varían, dice aquí el folleto Escuela Sabática. En el libro Educación, la página 12, cuando Adán salió de las manos del Creador, llevaba en su naturaleza física, mental y espiritual, la semejanza de su Hacedor. Creó Dios al hombre a su imagen, de la página 13 del libro Educación, con el propósito de que cuanto más viviera, más plenamente el hombre revelara esta imagen, más plenamente reflejara la gloria del Creador. Todas sus facultades eran susceptibles de desarrollo, su capacidad y vigor debían aumentar continuamente. Vasta era la esfera que se ofrecía a su actividad, glorioso el campo abierto a su investigación. Los misterios del universo visible, las obras de aquel que es perfecto en saber, invitaban al hombre a estudiar. Tenía el alto privilegio de relacionarse íntimamente, cara a cara, con su Hacedor. Si hubiese permanecido fiel a Dios, todo esto le hubiera pertenecido para siempre. A través de los siglos eternos, hubiera seguido adquiriendo nuevos tesoros de conocimiento, descubriendo nuevos manantiales de felicidad y obteniendo conceptos cada vez más claros de la sabiduría y del poder y del amor de Dios. Habría cumplido cada vez más cabalmente el objeto de su creación. Habría reflejado cada vez más plenamente la gloria del Creador. Pero por su desobediencia perdió todo esto. El pecado mancilló y casi borró la semejanza divina. Las facultades físicas del hombre se debilitaron, su capacidad mental disminuyó y su visión espiritual se oscureció. Quedó sujeto a la muerte. No obstante, la esperanza humana no fue dejada sin esperanza. Con infinito amor y misericordia había sido trazado el plan de salvación y se le otorgaba una vida de prueba. La obra de la redención había de restaurar en el hombre, oigan esto, la obra de la redención había de restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor, hacerlo volver a la perfección con que había sido creado. Propósito de la obra de la redención, promover el desarrollo del cuerpo, la mente y el alma, a fin de que se llevase a cabo el propósito divino de la creación. Este es el objeto de la educación, el gran objeto de la vida. Por eso se dice que educación es igual a redención. Vemos allí que la imagen de Dios no solamente es el parecido físico, sino que en lo físico, en lo mental y lo espiritual, el hombre era semejante a Dios. En lo físico, lo mental y lo espiritual. Cuando peca, dice que se borró casi la semejanza divina. Lo físico se debilitó, la capacidad mental disminuyó y su visión espiritual se oscureció. El propósito de la redención, que es la verdadera educación, es llevar al hombre al desarrollo nuevamente de estas facultades que son semejantes a las de Dios. En otras palabras, como dice aquí, hacerlo volver a la perfección con que había sido creado. Hacerlo volver física, mental y espiritualmente a la perfección con que fue creado, en medio de todas las limitaciones que hoy pueden existir. El Señor se ha propuesto a que el hombre desarrolle la imagen de Dios. Y cuando venga el sellamiento, amigo mío, hermana mío, cuando se cumpla Apocalipsis 7, ¿verdad? Y Dios tenga que sellar a los siervos de Dios, ellos van a reflejar la perfecta imagen de Dios. Ejemplo, 144,000 que están en Apocalipsis 14. Son sin mancha, no hay mentira en su boca, no hay contaminación. Son como Jesús, en otras palabras. Entonces, la imagen de Dios implica la moral de Dios, implica que el hombre asume plenamente con el poder regenerador del Espíritu Santo, encarna esa vivencia de tener
la experiencia del carácter de Cristo, esa personalidad de Cristo, esa manera de ser de Cristo, esa obediencia de Cristo, se encarna en uno como hijo de Dios. Martes 29 de enero, hechos de una sangre, continuando con la creación y la moralidad, ¿verdad? Ya demostramos cómo el hecho del hombre ser a la imagen de Dios implica la moralidad de Dios, y vamos en el futuro a tener ese privilegio de ver hombres y mujeres a la semejanza de Dios, que reflejan perfectamente el carácter de Dios. Sobre ellos se derramará la plenitud del Espíritu Santo y darán el fuerte pregón de Apocalipsis 18:1 para dar el último mensaje de amonestación en plena conflagración, en plena unidad mundana, de esa unidad entre católico, protestante y mundano, celebrando el milenio. Para ellos va a ser esa unión, se va a significar el comienzo del milenio, ley dominical. Allí estará ese grupo de hombres y mujeres, jóvenes y niños, que recibirán el sello de Dios, y la gente se estará decidiendo entre el sello de Dios o la marca de la bestia. Pero allí habrán esos hombres y mujeres perfectamente reflejando la imagen de Jesús, la moralidad de Jesús, sabiendo distinguir el bien y el mal en cuanto a la definición, y la responsabilidad perfecta de la obligación que se establece con lo semejante a la altura de la divinidad. Otra confirmación es, como dice aquí, todos fuimos hechos de una sola sangre. Génesis 2:23 se le da a Adán la tarea de ponerle nombre a su esposa, y la llama Abax, palabra relacionada con el verbo ayak, que significa vivir. La palabra hebrea para Eva puede ser traducida como dadora de vida. El nombre de Eva representa el hecho de que ella es la antepasada de todos los humanos. Todos somos de una familia en el sentido más literal. O sea, Eva es la dadora de vida, no es la naturaleza, como dice la madre naturaleza, es Eva, la dadora de vida. De allí, todos los seres humanos, a partir de una mujer, nacemos. Y la mujer, recuérdense, fue de un hombre, en el origen, de Adán, de la costilla de Adán, sacaron a Eva. Por eso Adán la llamó al principio desvarona, porque del varón salió. Y luego le colocó un nombre, pues. De allí ella, Eva, dadora de vida. Y ahí comienza ella con sus primeros hijos, ¿verdad? El primer hijo, Caín, luego Abel. Y allí, pues, toda la raza humana que comenzó a salir. En Hechos 17:26, ¿por qué esta parte? Porque esto nos confirma el derecho de Dios como creador, el derecho de Dios, que le decía el domingo, de que nos creó para que a la imagen de Él, a la semejanza de Dios, a la semejanza del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero que en términos prácticos a la semejanza de Cristo Jesús, que fue el que vimos aquí y como humanos conocemos. Conocer a Jesús es conocer cómo es Dios Padre, como lo dijo él mismo, conocer cómo es el Espíritu Santo. Pero Jesús fue el modelo pragmático, tangible, que se vinculó con nosotros los seres humanos. Otra manera de corroborar esas normas y reglas que todos los seres humanos debiéramos tener es porque tenemos un tronco común. Venimos de una sola familia, Adán y Eva, que el pecado hizo posible estas barreras, como lo he dicho en otras ocasiones anteriores, ¿verdad? De frontera, de idioma, pero somos hermanos todos. Por eso el apóstol Pablo dice, lee Hechos 17:26, cómo vincula Pablo la hermandad de toda la humanidad con la creación, comparada con Mateo 23:9. Mateo dice, uno es nuestro Padre que está en los cielos. Dice Mateo 1:29. Y de una misma sangre fuimos hechos todos, como dice el apóstol Pablo. Estamos unidos, pues descendemos de una mujer, Eva, dice el folleto Escuela Sabática en la parte del martes, y de un hombre, Adán, y Dios es el Padre de todos nosotros. Este hecho es la base de la igualdad humana. Estamos unidos, pues descendemos de una mujer, de Eva, y de un hombre, Adán. ¿Verdad? Adán es el que hace posible que descienda Eva, y Eva es la que hace posible que toda la raza humana entonces de allí en adelante salga. Dice, piensa en cuán diferentes serían las relaciones humanas si todos reconocieran esta verdad.
Si alguna vez necesitáramos una prueba de cuánto daño nos ha hecho el pecado, está en el hecho de que los humanos a veces nos tratamos peor de lo que algunas personas tratan a los animales. No, es la evidencia, diríamos nosotros, fuertemente de cómo los seres humanos, al perder esta perspectiva, estos principios, estos orígenes, nos ha hecho que nos matemos, nos enfrentemos, los idiomas nos separen, las fronteras nos separen, cada pedazo de tierra con gobernantes, con leyes, normas. Y a la final todos somos seres humanos, somos hermanos, pero el pecado nos ha hecho que seamos diferentes el uno con el otro, no nos respetemos, hayan odios raciales, étnicos, nacionales, estados que se convierten en nacionalistas y creen que ellos son los únicos y hasta se jactan. Nuestro país es el mejor del mundo, nuestro país es el mejor del mundo, nuestra idiosincrasia es la mejor del mundo, cuando todos somos hermanos, en todos hay algo bueno. Pero bueno, el pecado ha hecho eso. Proverbios 14, 31 y 22:2. ¿De qué modo estos textos nos ayudan a comprender el vínculo entre la moralidad y el hecho de que somos creados por Dios? Nuevamente el concepto de moralidad, el distinguir el bien del saber distinguir el bien del mal. ¿De qué modo estos textos nos ayudan a comprender el vínculo entre moralidad y el hecho de que somos creados por Dios? En el Proverbio 14:31 dice: no oprimir al pobre. Es la regla, es la norma que Dios establece, ¿verdad? Que le da entonces moral, tiene moral para hablar de los pobres porque no los oprime. Lo decimos, tiene moral, no tiene moral porque es el primero que explota a los pobres y está hablando de que los pobres deben que cuidarse, que hay que tenerle cuidado a los pobres, que hay que atenderlos. Y lo menos que hacemos eso, entonces nosotros decimos no tiene moral para estar hablando de eso. Tiene moral si habla de los pobres y está cumpliendo con los mandatos y las reglas que tienen que ver, que establece Dios, de cómo debe ser nuestro comportamiento con el pobre. El rico y el pobre, a ambos lo hizo Dios, dice el Proverbio 22:2. Este es un principio grandísimo en esta sociedad y que el diablo lo ha trastocado, estas diferencias económicas, y que es el punto a veces crucial del diablo para hacer pensar a los seres humanos que lo básico es el dinero, que la lucha es por el dinero, lo económico es lo esencial en la vida, cuando nuestro Dios lo ve de otra forma, ¿verdad? Primero busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, todo lo que son una satisfacción de las necesidades materiales. San Mateo capítulo 6. No el dinero es el problema, es el amor al dinero. El dinero hace falta y tenemos que movernos con él, pues, es una manera de vivir, o sea, de poder pagar, comprar. Eso no es ningún delito, eso no es problema. El problema es el amor al dinero. Y como es tan tentador porque se convierte en un dios, el dios Mamón, la gente hace depender su vida del dinero y no del Dios que le da la oportunidad de tener dinero. Entonces la gente se enfrenta por el dinero, hay las luchas por el dinero. Como dice aquí, el rico y el pobre, a ambos los hizo Dios. Así que yo no voy a pelear por el pobre es pobre o el rico es rico. Especialmente el rico, pues, que hay que odiarlo porque es malo ser rico, hay que destruir el rico porque se lo hizo fue el diablo. No, Proverbio 22:2 dice, al rico lo hizo Dios y al pobre también. ¿Por qué unos así y otros así? Es toda una tesis personalmente elaborada, tipo libro, ¿verdad? No toca ahorita pasearnos porque el tiempo no daría, pero Elena White dice, ¿verdad? Es un misterio que solamente los que están en este camino lo pueden entender. Abreviando, ¿verdad? Si no fuera por los pobres, los que tienen más que un pobre, no tiene que ser rico, puede ser clase media, puede ser una gente que está acomodada, y un pobre, entendiendo como pobre aquel que no puede, le cuesta, le es difícil y hasta diríamos no puede satisfacer todas sus necesidades básicas como agua, luz, alimentación, vestido, vivienda. Entonces los que sí podemos satisfacer esas necesidades, ¿verdad? Estamos llamados, ¿verdad? a buscar la manera de socorrer y de ayudar a esa persona, y el que está en esa condición no puede sentirse en minusvalía, sentirse acomplejado, sentirse que es menos, ¿no? Igualito, ¿verdad? Al Dios permitir esa condición y la otra condición, Dios tiene un propósito, hace posible que el clase media o el que tiene más muestre su misericordia y su amor hacia aquella persona, y siempre esa persona que no satisface por completo sus necesidades, habrán otros que están en una escala
aún inferior. Entonces le toca mostrar también su generosidad hacia eso. Allí es el equilibrio. Quizás uno no puede, todo el mundo no, todos no pueden estudiar, pero tienen la fuerza muscular, como dice Elena White. Tienen una creatividad tremenda. Aquel tiene la plata, pero no tiene la creatividad muchas veces, ni tiene la fuerza muscular. Entonces la riqueza de esta clase que quizás no estudia, no tiene oportunidad, o simplemente no nacieron para estar metidos en un liceo o una universidad, son tremendos hombres que como que son carpinteros, que pueden ser los que recogen la basura en una ciudad. Si no fuera por ellos, nos contaminaríamos todo y moriríamos de diferentes epidemias. Los que descargan un camión de verdura con sacos de peso, de alguna cosa allí, de una comida, un material. Esos hombres hacen falta. El que maneja el taxi, el que maneja el autobús, el que maneja el tren. Todos esos hombres, ¿verdad? Que aparentemente el que hace zapatos, el que sale a llevar un recibo, entregar o sea, todos hacen falta. Porque cada uno de ellos, Dios ha permitido esa condición, y en la medida que Dios va permitiendo que esa persona se siga superando, alabado sea el nombre de Dios, pues. Y en esa correlación del que logró un objetivo y al que lo está logrando, y hay la oportunidad de que tú ayudes al que lo está logrando y yo ayude al que lo está logrando, es lo que quiere Dios, que mostremos ese amor. Es la moral de compartir, de ayudar, de servir, como lo hizo Cristo Jesús. Muchos factores, dice el folleto en la parte del martes, han dividido a la raza humana: políticos, nacionales, étnicos y económicos. Todos esos factores. Este es tal vez una de las mayores consecuencias, aunque nunca al nivel de Carlos Marx, dice aquí, las visualizó. Hoy, como siempre, los pobres y los ricos frecuentemente se tratan con sospecha y desdén. Cuán a menudo estos sentimientos conducen a la violencia y aún a la guerra. Y aunque la pobreza y la solución a ella todavía sigue desconcertándonos, podemos tener por seguro lo que la palabra de Dios afirma: ricos o pobres, todos merecemos la dignidad que es nuestra por virtud de nuestros orígenes. El rico y el pobre, al pensar en nuestros orígenes, al pensar que son criaturas de Dios, hace posible el respeto a la vida, hace posible la consideración. Aun cuando el pobre sea pobre por sinvergüenza, porque es irresponsable, es nuestra responsabilidad tenderle, tratar de que el espíritu pueda obrar en la cabeza y esa persona tome conciencia. Que el rico se cogió la plata y explotó, que esto aquí es nuestra responsabilidad, de una u otra forma, que ese hombre o esa mujer despierte a la voz del Espíritu Santo, que le haga sentir que lo que él tiene no es, es fruto, ¿verdad?, de actuar ilícitamente, que no es correcto y que tiene que ponerse en armonía con Dios. No es que Dios lo está cuestionando porque es malo ser rico, sino porque la ha adquirido de una manera incorrecta. Pero aquellos que lo han hecho de manera correcta, ¿verdad?, que también Dios les bendiga, porque son instrumentos también para aliviar parte del sufrimiento en esta tierra. Entonces, es una unidad en la diversidad. Dice esa parte del día martes, hace años, después de que el darwinismo, para que usted vea cómo la evolución se mete aquí, en oposición al creacionismo. El darwinismo se puso de moda. Algunos justificaban la explotación que hacen los ricos de los pobres sobre la base del darwinismo. Afirmaban que si en el mundo natural los fuertes vencen y explotan a los débiles, en el mundo natural, los animales, también se puede aplicar lo mismo principio a la economía. ¿Por qué un conocimiento correcto de los orígenes es vital para la comprensión de la moralidad? Moral es el conjunto de reglas y normas, ¿verdad?, que van a formar nuestra conducta. ¿Por qué el comprender los orígenes es interesante? Porque si somos evolucionistas, de pronto todavía hoy en el mundo entero se aplica este darwinismo. Algunos se creen que porque son los más poderosos, no diremos que por un derecho natural, pero las teorías económicas,
le hacen ver que ellos son los poderosos, que ellos son los propietarios de los medios y modos de producción y tienen el derecho de robar, de explotar, de saquear una nación, de saquear una empresa, de sacarle hasta lo último gota de sudor al empleado, porque son los poderosos. Es la lucha entonces del más fuerte, que caemos otra vez en la selección natural. ¿Quiénes son los que sobreviven? Los que son más vivos, los que tienen más dinero, los que tienen más poder. Entonces oprimen al débil, abusan del débil. En los países nuestros aquí de América, ¿verdad? América del Sur, América Central, nos encontramos muchas veces, ¿verdad?, lo que llaman el populismo. ¿Qué es eso? Bueno, que los gobernantes llegan y se aprovechan de que la gente tiene muchas necesidades, entonces hacen las tremendas ofertas electorales, pues ofrecen villas y castillos, ¿verdad? Y como la mayoría de la gente, lamentablemente, en una condición donde el estudio no es lo básico para muchos de los millones y millones que están aquí en América, entonces por cualquier cosa venden la conciencia, por una casa, por una tierra, por un trabajo. Entonces estos fuertes se consolidan, como dice, dándole miseria y prometiéndole a futuro cosas que en un momento determinado son irrealizables, pues. Entonces el fuerte abusa del débil, ¿verdad? En ese populismo de ofrecer villas y castillos, vamos a acabar con la pobreza, como si eso fuera tan fácil. Eso no está planteado. Cristo dijo, los pobres van a ver hasta el fin del mundo, y Dios los permite que estén allí precisamente para que nosotros herenciemos, nosotros mostremos el carácter de Cristo. Es una oportunidad de mostrar cuánto amamos a nuestro prójimo. Por eso siempre existirá hasta la venida gloriosa de nuestro amado Jesucristo. Los que son sellados los van a ver como los más pobres, los más miserables, y van a criticar, bueno, si estos son de Dios, ¿por qué están desprovistos de tantas cosas que el mundo tiene? Pero sin embargo tienen el sello del Dios vivo, del Dios todopoderoso. Entonces ha hecho mucho daño este evolucionismo metido en la economía y metido en la política. Los hombres tratan de buscar un equilibrio, una mejor distribución de la riqueza, una mejor eliminación, ¿verdad?, de que hay un sector mayoritario poderoso, un sector minoritario poderoso y un sector mayoritario que está en minusvalía, que es pobre. Tratan de hacer un equilibrio para evitar que el más fuerte aplasta al débil, pero igualito todavía no se ha consolidado un estado donde realmente haya ese perfecto equilibrio, porque sin Dios eso no puede ser. Las moralidades, las reglas y normas para que haya ese equilibrio son humanas. Le falta el toque que solamente Dios lo puede hacer en el corazón de esos seres humanos, en ti, en mí, ablandar, quitar ese corazón de piedra para yo poder pensar en el otro y dejar de pensar primariamente en mí. El miércoles, el carácter de nuestro Creador. Dice, Dios nos creó a su imagen, lo que significa, entre otras cosas, que Él quiere que nos pareciéramos a Él en su carácter. Es decir, hemos de ser como Él, dentro de nuestras posibilidades humanas. Nota, ser como Dios no es lo mismo que aspirar a ser Dios. Eso estamos claros. Efesios 5.1 dice, después, imitadores de Dios. Para que seamos semejantes a Dios en el sentido de que reflejemos su carácter, tenemos que entender correctamente cómo es su carácter. Parece que carácter tiene que ver con moralidad. Lo decíamos al principio de la lección, ¿verdad? La creación de la moralidad. Conjunto de reglas o normas por las cuales se rige la conducta de un ser humano. Tiene que ver con conducta. En Mateo 5:44-48, ¿qué revelan estos versículos? No solo acerca del carácter de Dios, sino también sobre la manera en que debemos reflejar su carácter en nuestras propias vidas. Cuando uno lee del 5:44-48, Dios ama sin excepción. Nosotros también debemos amar sin excepción. Pero vamos a leer el texto para que usted vea cómo esto es tremendo. Mateo 5:44 dice, 43, ¿oíste que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Jesús dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid, oigan esto, a los que los maldicen, haced bien a los que aborrecen, esa es la moral de cristiano. Orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis
hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Tenemos que hacer todo lo que leí en el 44. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Estamos haciendo eso, hermano. Es la forma como podemos ser hijos de Dios. No somos hijos de Dios simplemente porque nos bautizamos. Es una parte. Aquí dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justo e injusto. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos, los mundanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahí está la definición de perfección. Si somos como Dios, las características para ser verdaderamente hijos de Dios. Esa es la moralidad de Dios. Cuando entendemos nuestro origen, que venimos de Dios, nuestro Dios es así. Hace salir sol sobre buenos y malos. Llueve sobre justo e injusto. ¿Quién es usted y quién soy yo? Para el injusto, al que es malo, ponerlo a pasar hambre, hacerlo sufrir, matarlo. A los que nos aborrecen, aborrecerlos con más fuerza. A los que nos ultrajan, ultrajarlos con más fuerza. Por eso Jesús les dijo, mire, el 43, 5, 43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso es lo que provoca aborrecer al enemigo. Pero la moralidad del cristiano, Jesús da el ejemplo. Dios no aborrece al enemigo. Y nosotros fuimos enemigos antes de ser cristianos de Dios. Nosotros andábamos extraviados. Nosotros no queríamos saber nada de Dios, consciente o inconscientemente. Y Dios vino a nosotros. Esa es la moralidad de Dios que quiere que tú y yo practiquemos. Mostrar si somos hijos de Dios, estamos dentro de este parámetro de San Mateo 5, 44. Bendecid a los que os maldicen. Imagínense ustedes. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Qué diferencia la moral del cristiano? En base a un origen, Dios lo establece, pero Él dice, yo lo hice así. Yo no demando algo que yo no hago. Yo tengo moral para exigirle a ustedes. Yo hago salir el sol sobre todos los seres humanos. Como dice la palabra aquí. Sobre malos y buenos sale el sol. Y hago llover sobre justo e injusto. Ustedes son mis hijos. Si ustedes también hacen lo mismo. Sean pues perfectos como yo soy perfecto. Palabra de Dios. Dice Jesucristo, ¿no?, en este texto de San Mateo 5, 44, 48. Y bueno, en Lucas 10, 29 al 37, otra vez que nos revela esto, bueno, en la parábola del buen samaritano. Y en Filipenses 2, 1, 8, habla de nosotros, de tener el sentir de Cristo. Imagínense ustedes. Dice, ¿qué contraste se ve en la parte del día miércoles entre los principios del reino de Dios, del gobierno de Dios, y los principios del gobierno de Satanás a través de los gobiernos del mundo? Dios llama a los fuertes para que se preocupen por los débiles, mientras que los principios de Satanás plantean que los fuertes deben eliminar a los débiles. Dios creó un mundo de relaciones pacíficas, pero Satanás lo ha distorsionado tan completamente que muchos consideran la supervivencia de los más aptos como la norma corriente de la conducta. Si el proceso perverso de selección natural, en el que los fuertes dominan a los débiles, fuera el medio por el cual llegamos a la existencia, ¿por qué deberíamos hacer algo diferente? Si aceptamos esta idea, no estamos siguiendo a Dios ni los dictados de la naturaleza tal como Él la ordenó, sino que estamos buscando nuestro propio interés a expensas de los menos favorecidos por la naturaleza. O sea, ser evolucionista es ser explotadores. No necesita que usted diga que usted viene del mono. Ser evolucionista es ser darwinista, es la ley del más vivo. Por eso los deportes competitivos están condenados en la palabra. Pablo dice, ¿verdad? Nosotros no somos de los que nos comparamos unos con otros. Esa cosa de aprovecharse el más débil para ganarle, para reírnos el más débil, burlarnos el más débil.
y yo soy el fuerte, a mí me premian porque soy el más fuerte, yo soy el mejor estudiante y me dan todas las condecoraciones posibles, y ridiculizo y humillo al que no tiene el mismo talento que puedes tener tú y que tengo yo. Eso es del diablo, eso no proviene de Dios. Esa es la selección natural, ¿verdad? Echa para adelante el que es más fuerte, ese es el más poderoso. Y el débil, entonces hay que eliminarlo, hay que sacarlo, es un estorbo. No, en el plan de Dios, cuando sabemos que venimos de Dios, Dios está con el débil. Todos somos pobres espiritualmente, todos somos débiles delante de Dios. En la medida que nos acercamos y estamos conociendo esta cosa de Dios, nos sentimos humillados, nos sentimos que no somos nada en comparación con el Rey de Reyes. Y ahí está Jesús para tendernos la mano y socorrernos. Pero en el mundo es al revés. Te ven en un lado débil, que te explotan, se aprovechan. Es el reino de Satanás. Te juegan sucio, te hacen trampa. Esa es la moralidad del demonio. Pero la moralidad de Dios es que estamos para servir, para ayudar, para bendecir, aún a los que no quieren nada con nosotros, pues. La moralidad y la responsabilidad, parte final del jueves. En la lección anterior consideramos el sermón de Pablo a los atenienses, ¿verdad? Todos venimos de una misma raíz, un mismo linaje de sangre. Sigamos el razonamiento que usó y notemos no solo dónde comenzó, sino dónde terminó. El sermón de Pablo a los atenienses comenzó con la creación y terminó con el juicio. De acuerdo con Pablo, el Dios que hizo al mundo y todo lo que hay en él, fijó un día en que ha de jugar al mundo. Estar dotado de moralidad implica responsabilidad, y cada uno de nosotros será responsable por sus acciones y sus palabras. Apocalipsis 20:11 y Mateo 25:31 al 40, ¿verdad? Que hablan, Mateo 25, la parábola de la oveja y los cabritos. Dice: todos los que hayan vivido se reunirán en la presencia de Dios para enfrentar el juicio. La moralidad implica responsabilidad. La diferencia entre los dos grupos de la parábola de Jesús, los cabritos y las ovejas, es el modo en que cada persona trató a los que tenían necesidades. La diferencia entre los dos grupos, las ovejas y los cabritos, la parábola de Mateo 25:31 en adelante, ¿cuál es? El modo en que cada persona trató a los que tenían necesidad. ¿Cómo estás tratando tú a los que tienen necesidad? ¿Cómo estoy tratando yo a los que tienen necesidad? De ahí la gran responsabilidad de tener una moral. Nuestros orígenes implican la moral de Dios. Tenemos que ser como Dios. Y la moral tiene un pilar fundamental. Tiene que ver también con la responsabilidad. Hemos de dar cuenta de cuán fiel o infiel fuimos a esos principios que se llaman de moralidad, que Dios estableció, esas normas y reglas que Dios estableció como jefe, como dueño, como creador, como hechura de sus manos. De allí la responsabilidad que tenemos delante de Él, delante de nuestro prójimo. De allí la síntesis, ¿verdad?, de los mandatos de Dios, esos 10 mandamientos. Amar a Dios con todo el corazón, con toda su mente, con toda la mente, con toda la fuerza, y amar al prójimo como a sí mismo. Ahí está la esencia de la moralidad. En otras palabras, amor. Cuando esto no ocurre, vamos a dar cuenta. Toda moral implica responsabilidad frente a algo superior. Si no creemos en Dios, a un Estado que nos exige cumplimiento de las leyes, y si las violamos, para la cárcel, juicio. Trascendemos el Estado porque nuestro origen es divino. Con el Estado, si somos fieles a Dios, estamos bien. Y tenemos que dar cuenta a Dios por esas normas y reglas que Él estableció como parte de lo que el hombre le toca hacer para reflejar la perfecta imagen de Cristo en esta tierra. Gracias a esos orígenes de que venimos de Dios, podemos ser modelos como Jesús en este planeta Tierra. Gracias a esa experiencia maravillosa. Fuera el evolucionismo que nos hace sentir superior a otro, que nos hace sentir de alguna u otra forma con mayores capacidades que otros. Eso proviene del diablo, eso no proviene de Dios. Si alguna vez sentimos algo o alguna fortaleza superior a la de otro, es para bendecir al otro,
Por eso en Gálatas 6 decía, el que se considere fuerte espiritualmente, ayuda al débil, socórralo, fortalézcalo. Porque hoy es el débil, pero mañana yo puedo ser el débil. Y delante de Dios, todos estamos necesitados de la riqueza de Cristo en nuestros corazones. Dios bendiga el estudio de esta palabra y nos ayude a tener esa moral bien alta con el poder de Dios, reflejar las normas de comportamiento y de conducta del Rey de Reyes, Cristo Jesús.